Hola amigos, yo soy Paola Salinas y esto es En Resumen. El día lunes 17 de mayo la mañanera se llevó a cabo en el estado de Coahuila, donde se realizó una ceremonia para pedir perdón de parte del Estado mexicano por la matanza en 1911 en Torreón, en la cual murieron muchos ciudadanos chinos. Ante esto, una reportera preguntó lo siguiente. Presidente, y con todo respeto, el día de ayer usted pidió perdón al pueblo chino. ¿Cuándo pedirle perdón a las víctimas de la línea 12? ¿Cuándo usted va a tener un acercamiento con estas personas? Que no se tome usted la foto, pero sí un acercamiento. No, yo les pido perdón y además todos los días, y lamento mucho estas desgracias, y no como autoridad, sino como persona. Andrés Manuel respondió que él considera que lo más importante es la vida y resumió sus palabras en una frase: nada humano me es ajeno. Y como cada inicio de semana se informaron los precios promedio nacionales de los combustibles. Al día 14 de mayo, el precio de la gasolina regular es de 20.50 pesos por litro, la premium de 22.18 y el diésel de 21.63. Y para no variar, el tema de las elecciones, que a pesar de la negativa del presidente de hablar de temas electorales y respetar la veda, parece que siempre se tiene que tratar en la mañanera. Gracias. ¿Habrá algún cambio en el tono de sus conferencias mañaneras luego que se siguen acumulando las denuncias ante la OEA por alguna injerencia que están señalando en el proceso electoral? El presidente respondió que todos los mexicanos tenemos que procurar que se garantice que las elecciones sean limpias y libres. Todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y reiteró que si se quiere llamar a cualquier organismo internacional, pueden hacerlo, porque no tenemos nada que ocultar en México y nada de qué avergonzarnos. Y hablando del tema de las elecciones, le preguntaron al presidente sobre el programa de protección a candidatos. Andrés Manuel respondió que todos los días se brinda información de candidatos y candidatas que son amenazados y que se están haciendo las investigaciones para ver quiénes son los responsables y se haga justicia. Destacó que en todos los casos hay avances. La conferencia de la jefa de gobierno se dedicó a la conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia y todas las discriminaciones a las personas de la comunidad LGBTTIQ. Además, se celebra que esta es una ciudad de derechos, una ciudad hospitalaria, una ciudad donde todos somos parte de esta diversidad. Muchas gracias, querida jefa de gobierno, gracias por la invitación a conmemorar este día que, por cierto, desde el 2019 el presidente López Obrador modificó para que incluyera todas las letras y para que se llame como debe llamarse, que es el Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. De hecho, esa noche algunos monumentos y edificios de la ciudad se iluminaron con los colores de la bandera LGBTTIQ. La jefa de gobierno en su cuenta de Twitter publicó lo siguiente. ¿Ustedes sabían que existe un ensayo de la vacuna contra el VIH? La directora ejecutiva del Centro para la Prevención y Atención Integral de VIH-Sida de la Ciudad de México comentó que es el ensayo clínico Mosaico. Es la primera vez que una vacuna del VIH llega a fase 3. Se mencionó que se tienen muy buenas expectativas y se espera que para el 2024 se tengan resultados. Es un proyecto comandado por los Institutos de Salud de Estados Unidos. Para el ingreso al ensayo fue necesario certificar en la parte de ensayos de prevención a la Clínica Condesa Iztapalapa, en este caso, y es una colaboración entre el equipo de la Clínica Condesa Iztapalapa y el Instituto Nacional de Nutrición, y también de la Clínica Condesa Cuauhtémoc, que es en donde se lleva a cabo el mayor número de personas que se reclutan. En cuanto a la vacunación de las mujeres embarazadas, se recordó que estas deben de ser mayores de 18 años y que se les aplica la vacuna a partir de la 9ª semana de embarazo. El martes del Pulso de la Salud, el doctor Gatell informó que llevamos 23.646.106 dosis utilizadas, lo que corresponde a 15.750.195 personas vacunadas. Al corte del día 17 de mayo, también mostró el calendario de embarques de esta semana, en la que estaremos recibiendo un total de 5.014.050 dosis más, mismas que están siendo distribuidas y usadas desde que llegaron al país. Y hablando del avance en la estrategia de vacunación, en la mañanera del jueves 20 de mayo, el canciller Marcelo Ebrard anunció que en 5 meses México alcanzará 35 millones de dosis, para después duplicar esa cantidad y alcanzar 68.637.404 dosis. De igual manera, el presidente dijo que para julio se prevé que comience la vacunación con las personas de 49 a 40 años de edad. Asimismo, señaló que se pretende terminar la vacunación para el mes de octubre, por lo que se están preparando más brigadas y más centros de vacunación para poder cumplir con ese propósito.
En esta mañanera le preguntaron al presidente sobre su participación en el G20. Mencionó que México respalda la propuesta del presidente Biden y adelantó que vamos a fortalecer el mecanismo de la ONU para distribuir vacunas a los países donde no tienen alternativas. En la conferencia del viernes, al mismo tiempo que se llevaba a cabo el G20, el presidente aprovechó para anunciar que el 30% de las vacunas que se produzcan en México serán destinados a estos países. Como lo comentaba aquí Marcelo Ebrard, hay países en donde están recibiendo muy pocas vacunas y esa es la función de la ONU. Nosotros hicimos la propuesta, fue aprobada la iniciativa por unanimidad, prácticamente todos los países en la ONU aprobaron nuestra propuesta de que se crea este mecanismo para garantizar que todos los países tuviesen acceso a las vacunas, pero no se ha avanzado. Entonces va a ser un tema que voy a tratar el día 21. Y bueno, no podemos dejar de fuera el tema que se ha tratado a lo largo de toda la semana. Así es, el caso de Francisco García Cabeza de Vaca. Veamos la carta del gobierno de Estados Unidos que le llegó al presidente. Es una carta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Está dirigida al doctor Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La carta dice así: estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio del presente me es grato saludarle e informarle que la Oficina del Agregado Jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos. Se han identificado operaciones financieras y o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países. A continuación se dan los nombres de los principales individuos y entidades involucrados. Alfonso Pasquel. Nada más vea dónde está el señor Cabeza de Vaca. Okay. Para que... Está el nombre de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y bueno, ahora veamos el recuento de este tema. En estos momentos, la ley en México vive días oscuros. Miren amigos cómo está Casa de Gobierno, blindada por unos rinos con metralletas arriba, con las policías especiales. Aquí están otros de seguridad, aquí está el otro rino también con las metralletas arriba. Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo. Las denuncias contra Cabeza de Vaca se remontan a 2005. Sí. En 2005, la DEA ya estaba investigando los nexos de Cabeza de Vaca con el narcotráfico, incluso en su campaña a la alcaldía de Reynosa. Mucho antes de que se me acusara. Justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos. Cabeza de Vaca, el domingo que tenía la gente marchando en su favor, tenía a grupos de policías del Estado protestando por las vejaciones que hace contra de ellos. Porque tampoco, no tiene dinero para la comida. Se quejaban los policías, ni dinero para comer. Comen muy poquito. Esa es la forma en que está gobernando Tamaulipas. O sea, es una forma una ingobernabilidad, porque a los tamaulipecos ya no queremos eso, ya estamos hartos de eso. Nosotros quisiéramos ver de qué manera se puede solicitar el estado de ingobernabilidad. No me imputan haberme apropiado de recursos públicos en beneficio propio de mi familia. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que durante sus 4 años de mandato, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca tejió una red de empresas con sus familiares y prestanombres para triangular recursos, favorecer a huachicoleros y servirse de empresas factureras. El mandatario panista fundó la empresa productora rural y agropecuaria regional Cava, junto con su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, sus hermanos José Manuel e Ismael y su esposa Mariana Gómez Leal y su cuñada Evelyn Aimé Rodríguez Garza, que le sirvió durante 2019 para hacer traspasos financieros por cerca de 43 millones de pesos. Ha logrado amasar una fortuna multimillonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas. Se trata de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, también ranchos.
un caudal de bienes ocultos en el sur tejano, cuyo precio asciende a más de 951 millones de pesos a valor actual, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas, advirtiéndose que el salario de un hombre que solo ha sido servidor público no alcanzaría para reunir un caudal tan grande de bienes y recursos. No puedo más que suscribir estas palabras, porque en efecto, ser opositor tiene su costo. 951 millones de pesos. Este desafuero no se trata de vínculos con el crimen organizado, como falsamente se ha difundido. Tampoco se me acusa de pactar, proteger o dejar huir a un delincuente o a un capo. Pero no hay que irse tan atrás. En la campaña a la elección de gobernador, en 2016 nuevamente, los propios grupos del narcotráfico dijeron haber financiado la campaña electoral de Cabeza de Vaca. En el verano pasado surgieron documentos de la DEA que decían que tenían información de una reunión presencial entre Cabeza de Vaca y Joaquín El Chapo Guzmán. La propia DEA lleva una década y media investigando lo que ocurre con Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque el narcosistema político que se vive en Tamaulipas ha llevado a anteriores gobernadores a la cárcel. Estamos hablando de gobernadores que sirvieron al crimen organizado por omisión o por comisión. Hay evidencia real, fehaciente, del involucramiento del gobernador con las redes del narcotráfico. Que los panistas, que los derechistas, que los calderonistas intenten desviar el centro del debate que tiene que ver con la colusión de políticos y criminales hacia el ámbito del golpeteo político es única y exclusivamente pataleo. Con el virus del odio y la soberbia ha comandado una ofensiva ilegal, primero, vulnerando el debido proceso, y segundo, una burda intención de impactar en la contienda electoral que ya está en marcha. No estamos hablando de especulaciones. ¿Con qué cachaza dicen que este político tenía un departamento de 42 millones de pesos? Los delitos por los que se le acusa, defraudación fiscal equiparada, prescriben en todo caso en 2029, 2049 respectivamente, es decir, al menos 4 años después de dejar su cargo. No hay justificación para la urgencia. El proceso político actual ha evidenciado su pobreza intelectual, política y moral. La vergonzosa defensa que hacen de Francisco Javier García Cabeza de Vaca dibuja con nitidez a la oposición conservadora actual. ¿Qué defienden? Defienden recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, nexos con el narcotráfico, defienden la defraudación fiscal, las empresas fantasmas, defienden mafia, defienden un enriquecimiento ilícito por 950 millones de pesos de Cabeza de Vaca. Defienden la violencia, los asesinatos, la sangre. De última hora le damos a conocer que aprobaron los diputados el desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca. 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones. Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Segundo, comuníquese la presente resolución al Congreso del Estado de Tamaulipas. ¿Mi desafuero? Mi desafuero es una clara advertencia política para el pluralismo. En este país solo hay 2 opciones políticas. O estás con el presidente, o el presidente está contra ti. El uso sucio de las instituciones del gobierno federal, concretamente la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, se ocupa para inventar delitos. Se ha hecho del conocimiento de las autoridades norteamericanas la serie de irregularidades que hemos detectado, en este caso en particular, y bueno, pues seguiremos, yo creo, evidentemente con la posición del gobierno de México de hacer cumplir la Constitución en un caso que es paradigmático, que es importante y que además tiene que ver con
temas que van desde la adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, transferencias internacionales, uso de recursos en efectivo, adquisición de ranchos a precios irrisorios, de instalación de empresas extranjeras de energía eólica en los propios terrenos vinculados con esta familia y sus allegados. Creo que el punto central aquí es ¿cuál es el trámite correspondiente? Si uno va al artículo 84 de la Constitución de Tamaulipas, ahí queda muy claro que en los casos de muerte, en los casos de renuncia y, por supuesto, en aquellos casos en donde se haya determinado para proceder penalmente en contra del gobernador, y lo dice la propia Constitución de Tamaulipas. La Unidad de Inteligencia Financiera se ocupa para inventar delitos. Y lo dice la propia Constitución de Tamaulipas, ya sea por violaciones a la Constitución local o por violaciones a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, lo procedente es que se designe un gobernador de naturaleza interina. Por lo que hace necesario que se emprendan las acciones de investigación penal correspondientes, toda vez que de las consideraciones expuestas se sostiene que el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas mantiene su fuero. Que a pesar de que el FBI ya está investigando a Cabeza de Vaca, a pesar de que sigue saliendo la melcocha en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, lo defienden a capa y espada. La mayoría del partido en el gobierno, Morena, me quiere desaforar y remover del cargo. Creo que esto lo tiene que resolver el Poder Judicial. ¿Dónde están los que saquearon al país a manos llenas? Déjenme decirles dónde. Gozando y descansando tranquilos. Mientras tanto, los tamaulipecos se preguntan qué significan estas tanquetas afuera y dónde está su gobernador. No soy optimista en que imperará la idea de justicia en mis persecutores. Estoy acostumbrado a luchar. Así nos forjamos el carácter de Tamaulipas, con la frente en alto. ¿Y dónde está su gobernador? Ahora vamos con el tema de la línea 12 del metro. El lunes 17 de mayo le preguntaron a la jefa de gobierno su opinión referente a la presunta denuncia que se dijo que se levantará en contra del gobierno local. Sí, doctora, le comentaba en otro tema, pues la mamá del chico Brandon que falleció en el accidente de la línea 12 del metro, pues anunció que hoy va a presentar una denuncia en la Contraloría contra exfuncionarios y actuales funcionarios del gobierno de la ciudad. Preguntarle cuál es su opinión sobre este tema, pero sobre todo, ¿qué acercamiento ha logrado tener el gobierno con esta persona en particular? Y también su opinión de que hay un partido político que se llama Elige, que es la que está de alguna manera, digamos, apoyando a la señora para presentar estas denuncias contra el gobierno. Nunca voy a entablar un debate, una contradicción con alguna víctima o con algún familiar de víctimas. Ellas están en su derecho de poner las denuncias que les corresponda y lo que le corresponde al gobierno, la obligación del gobierno es estar muy cerca de ellos y darles todo el apoyo que necesite. La jefa de gobierno respondió que están en contacto con todos los familiares de las víctimas, que hay un servidor público que se está encargando de cada uno y que se sigue de cerca cada caso sin importar si hayan levantado una denuncia o no. Al presidente también le preguntaron sobre esto. Por último, presidente, preguntarle hace un momento que hablaba de esta situación de la línea 12, pues realmente muchas víctimas han hecho el llamado hacia usted porque consideran que no han tenido respuesta de parte de las autoridades de la Ciudad de México que está haciendo la investigación. Estamos hablando de casos, por ejemplo, de la mamá de este niño, de Brandon. Andrés Manuel respondió que la jefa de gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas, pero lo que pasa es que como estamos en temporada electoral, sus adversarios están muy molestos y están con una actitud muy irresponsable. Ya saben cómo es esto. Y siguiendo con el tema de la línea 12, de acuerdo a los informes en la revisión estructural de esa línea, el día lunes 17 de mayo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se constató la culminación de 3 acciones muy importantes. Primero, el levantamiento de evidencias al 100%. Segundo, las labores de apuntalamiento de las 2 secciones colapsadas, lo cual tiene como objetivo evitar el deslizamiento de dichas estructuras durante la toma de muestras de concreto por parte de los laboratorios que llevarán a cabo este levantamiento. Y 3, trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro realizaron el tensado del cableado aéreo afectado.
Al día miércoles 19 de mayo, el director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México señaló que el avance del túnel de la línea 12 es del 100%. Los 3 estudios se han terminado, el estudio de microondas de alta frecuencia, el estudio de resistividad eléctrica y el levantamiento geomático vectorial robotizado. Como hemos mencionado, la fase que queda es la de integración de toda esta información obtenida en campo en las oficinas, metiéndolo a los programas, ingresándolo a los programas y con base en ello ya tener los dictámenes o el informe final de la condición estructural en la que se encuentra. Asimismo, el director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la CDMX señaló que se espera que para el martes 25 se tenga el informe de los datos recopilados. En la conferencia del miércoles 19 de mayo, el secretario de Movilidad dio un informe de seguridad vial, sobre todo para los ciclistas. Lanzó la campaña Protege al Ciclista, que tiene 3 componentes: fortalecimiento normativo, educación y sensibilización, y supervisión. También se informó respecto a las víctimas en el incidente en el metro, que al día 19 de mayo son 11 las personas que permanecen hospitalizadas y 86 las altas hospitalarias. Pasando a otros temas, el miércoles 19 se informó sobre el regreso a clases. Se dijo que este será el próximo 7 de junio en las comunidades educativas que así lo desean, porque el regreso será de manera voluntaria y escalonada. El objetivo es que antes de concluir el ciclo escolar, reactivemos las escuelas de forma presencial con todas las medidas sanitarias. También se señaló que la mayoría de los países reabrieron las escuelas sin vacunar a sus docentes, cosa que aquí en México sí se está haciendo. Por lo que mencionó que nos tiene que llenar de orgullo que en México, y sobre todo en la Ciudad de México, se regresará a clases con la totalidad del personal educativo vacunado. Y con esta noticia del regreso a clases, pues no faltan los reporteros malas vibras. Perdón por insistir, ¿no se está acelerando un poco este proceso teniendo en cuenta que ya estamos a un mes de que concluya el ciclo escolar y en caso de tendrían mayor margen de maniobra con el cruce de las vacaciones para preparar un esquema pues más seguro son 1.5 millones de alumnos en la Ciudad de México? No, qué bueno que lo preguntas. A ver, no nos estamos precipitando, estamos aprovechando una oportunidad. Llevamos un ayuno de actividades presenciales de más de un año, con consecuencias para la educación y el impacto socioemocional. Si no fuera un mes como lo señala el presidente, por mí fuera hasta con una semana. Otra reportera preguntó que si este regreso a clases a mediados de junio será para todos los estados o solo para la Ciudad de México. El presidente respondió que el propósito es regresar a más tardar en la segunda semana de junio, pero eso depende de cómo avance la estrategia de vacunación. Y referente al tema del financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se preguntó esto. Y bueno, en otro tema, el 6 de mayo pasado se envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento de 25.7 millones de pesos a la organización Mexicanos contra la Corrupción que encabeza o que liderea Claudio X González, que le ha comentado la Secretaría de Relaciones Exteriores al respecto y qué trato se le está dando. El presidente respondió que ya se mandó la nota diplomática, puesto que es una clara muestra de injerencismo e intervención del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo le competen a los mexicanos. Son $2.500.000, que serían como 50, 60 millones de pesos aproximado. Pero esto ya se está viendo. Hay el compromiso del gobierno de Estados Unidos de hacer una revisión. Yo creo que se están tardando, lo digo de manera respetuosa. Ya no deberían de estar entregando dinero porque todavía están recibiendo dinero. El presidente comentó que espera que esta semana se cancelen esos apoyos. Y bueno, estaremos pendientes a ver qué es lo que tienen para responder. Hace tiempo habíamos comentado que en la mañanera se debía asignar una sección de los quemones, porque siempre se exhibe algún gobernador, juez corrupto o medio de comunicación. Y ahora le tocó al INE, que resulta que le pagó una millonada a uno de los pseudointelectuales que forman parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción, supuestamente para hacer un documental sobre las elecciones. ¿Y qué creen? Pues resulta que en el 2006 no hubo ningún fraude electoral.
Sí, el INE le contrató a Krause, a la empresa de Krause, un documental, 2 millones de pesos en el 18. Estaba el presidente que ahora dice que nosotros somos contrarios a la democracia. Servicio de producción documental con el objetivo de difundir la historia de los procesos electorales en México. Ya se pueden ustedes imaginar ese documental. Ni un fraude, como el maestro limpio. El presidente también mostró un contrato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la revista Nexos. Y adivinen de cuánto era ese contrato. Pues nada más y nada menos que de 2.475.000 pesos. 63,000 pesos por cada artículo. Eso estaría cool si eso pagaran por un trabajo honesto, ¿no? No por estar escribiendo artículos convenencieros. Digo, es obvio que por algo le traen ganas al gobierno actual, como diría el presidente. A ver, que levanten la mano, ¿quién gana 63,000 pesos mensuales? Los periodistas que están aquí. Tarde o temprano se tenía que desenmascarar Claudio X González. El día jueves, un colega periodista expuso un video que anda circulando por las redes sociales. Pero sería increíble, y aquí es donde viene la tarea para todos nosotros, que perdieran lo que se llama la mayoría simple. Es decir, que no tuvieran el 50% de los diputados. Porque si no tienen el 50% de los diputados, queridos amigos, entonces ya no puede pasar, olvídense, un cambio a la Constitución, no pueden hacer un cambio legal a cualquier ley. Y por otro lado, el presupuesto, que es prerrogativa de la Cámara de Diputados, quedaría en manos de la oposición. Ese es el audio. ¿Qué opinión tiene usted respecto a Claudio X González, que pues ya se quitó la máscara? Lo que quieren es el presupuesto para la oposición y quitarle los beneficios a los mexicanos. Andrés Manuel reafirmó que lo que no quieren estos grupos opositores es que se destine el presupuesto a los más vulnerables. El presidente ejemplificó esto con la reforma que se hizo al artículo 4 constitucional, donde enviaron una iniciativa para que la pensión a adultos mayores, a los niños y a las niñas con discapacidad y las becas a los estudiantes de familias humildes fueran mayores, además de que los medicamentos fueran gratuitos, iniciativa a la que estos grupos votaron en contra en la Cámara de Diputados. Están en contra de Jóvenes Construyendo el Futuro. Dicen que para qué se les está apoyando a los ninis, porque esa es su concepción de ellos. Por eso hablo de que son conservadores, porque ese es el pensamiento que viene desde el porfiriato, de no ayudar con el presupuesto público a los pobres. Ellos son partidarios del libre mercado. Afortunadamente el gobierno actual no tiene ese pensamiento conservador, porque lo que se necesita es que el progreso sea para todos y no solo para unos cuantos. ¿No creen? Por eso me causa mucha alegría contarles que a todos aquellos jóvenes que en algún momento vieron como algo imposible poder dedicarse al deporte, ya no lo es. El jueves 20 se presentó el plan Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, con el objetivo de impulsar el deporte en el país y formar técnicos en deporte. Asimismo, este plan implica la creación de escuelas dedicadas a este rubro. Para mayor información, ingresen a la página bachilleratodeportivo.cep.gov.mx. Además, su beca para estar estudiando una carrera técnica y practicando deporte. De esta forma vamos a tener muy buenos deportistas, van a salir muchos deportistas bien formados y buenos técnicos en el deporte
y buenos ciudadanos. Amigos, esto fue En Resumen. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden seguirnos en las redes sociales como Capital 21 y aunque usted no lo vea. Y nos vemos la siguiente semana.